trata a los haitianos bien como gente también. Porque tú sabes lo que ve todo. Dios lo ve todo. Y cuando el país se comienza a sentir muy presumido y opresar la otra gente, Dios ve eso y castiga el país entero. Te manda un huracán y te rompe todo. Eso es mi problema. No, yo no estoy diciendo que se convierta en un país. Yo estoy diciendo que hay que hacer la paz. Los haitianos y los dominicanos se llevan bien en este país porque ellos saben que a los dos, no importa si tú eres haitiano o dominicano, te trata como una mierda. Aquí sí. Por eso que cuando un haitiano ve a un dominicano ve a un haitiano en este país, nosotros le decimos primo, porque somos primos, porque estamos en una misma isla. Los haitianos y los dominicanos aquí no tienen tiranía. ¿Cuál es el problema en ese país? ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Entonces me quieren comer a mí como si yo soy burra. O como si yo estoy estúpida. Ya te pueden ver. Adiós. Los haitianos en Santo Domingo, ellos trabajan duro. Entonces, ella no sabe la historia, ella no sabe lo que pasó. Sí, yo sé lo que pasó, pero ya eso pasó. Ya hay que tratarlo, la isla hermana de ustedes como gente. Pero comiéndome a mí como si yo soy estúpida, si yo soy burra. Ustedes saben por qué la marcha, ustedes saben por qué le estaban marchando en Washington Heights, donde que viven todos los dominicanos, los haitianos y los dominicanos, porque queremos paz, queremos unidad. Porque tú ven para este país y tú ves cómo te tratan a ti. No importa si tú eres un dominicano blanquito, no importa, te tratan como ratata. Tú puedes ser un dominicano blanquito, un dominicano morenito, tú puedes ser un haitiano morenito, tú puedes ser una haitiana clarita, como quiera. En este país, como sin nada. Por eso que estamos marchando. Si tú no lo sabes, si ustedes no lo saben, Emma, déjame decirte algo, ¿no verdad? Déjame decirte algo. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo la comunidad latina tratan a los dominicanos. Siempre estamos, no es que estamos abajo. Nosotros tenemos artistas talentosos. Y Univisión y televisión casi nunca nos hablan de los problemas de los dominicanos, pero siempre de otro país. Ustedes saben cómo se siente sentirse, how you say oppressed, opresido. Yo no sé si así se dice la cosa. Ustedes saben cómo se siente sentirse opresivo. O humillado. Porque en Telemundo y en Univisión nunca nos ponen una novela con una prota dominicana o un dominicano. Emma, el Pachá tiene problemas con uno de ellos porque cómo tratan los dominicanos. Siempre aquí. Ustedes saben cómo se siente. ¿Por qué vamos a tener tiranía con la isla que es hermano de nosotros? Y a mí no me importa si yo no vivo aquí, allá. Yo hablo así, yo estoy hablando de lo que yo veo.